Los organizadores de eso es la comunidad de Parrot de habla hispana, como ya lo había dicho. Estamos en compañía de la Academia CS Academy y la Hacktown de Cuba. Y pues una pequeña introducción a redes, el modelo OSI. Ya me había presentado, soy André Guerrero. Y los temas que vamos a tratar hoy es el modelo OSI, pero además vamos a tratar cada uno de las capas. La capa física, enlace de datos, la capa de red, la capa de transporte, la capa de sección, la capa de presentación y la capa de aplicación. Entonces, vamos a empezar definiendo primero qué es el modelo OSI. Entonces, ¿alguna vez te habrás encontrado con este término? Ya sea en tu aventura por el mundo de la informática o alguna persona te lo comentó. El modelo OSI, según sus siglas en inglés, significa Open System Interconnection Model, o modelo de interconexión de sistemas abiertos. Es un modelo de referencia para los protocolos de la red. Ten cuidado porque no es una estructura de red. Y fue creado en el 1980 por la Organización Internacional de Normalización, más conocida como ISO. Es un estándar que tiene por objetivo conseguir interconectar sistemas de procedencia distinta para que estos pudieran intercambiar información sin ningún tipo de impedimentos debido a los protocolos con los que estos operaban de forma propia según su fabricante. Ok, entonces, vamos a explicar esto de una manera más sencilla. ¿Qué es el modelo OSI? Como ya podemos ver, el modelo OSI es un estándar, ¿verdad? Es un modelo, como le dice su nombre. ¿Qué es lo que hace esto en realidad? Esto lo que nos ofrece es como un modelo donde nosotros vamos a poder conectarnos o compartir información con otro dispositivo a través de las capas que nos ofrece. Es como reglas que nosotros mismos implementamos, pero que ya están en un modelo, que en este caso el OSI. Ahora vamos a ir al grano. Como ya pudieron imaginar, las definiciones dadas todas vienen de fuentes de internet. Nuestro gran amigo Wikipedia. Pero vamos a explicar esto un poco más sencillo para que nos quede totalmente claro. Estas palabras las he escrito yo, de lo que un resumen con mis propias palabras, así que vamos a darle. El modelo OSI es un modelo, valga la redundancia, que lo podemos comparar con una receta, ¿sí? Con una receta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer a continuación? Es lo que nos indica la receta. Es decir, esto, haz esto otro, etc. Asimismo es el modelo OSI, con la conexión o interconexión de sistemas. Le dice al host A o a un computador, una tablet, un celular: primero pasas por aquí a recoger el paquete. Después te vas a depositar un corresponsal de correo. Una vez allá, le das la información a quien va dirigido el paquete. Una vez hecho todo, pagas la cantidad requerida y le dejas propino al chico de la oficina. Como podemos ver, eso es así de fácil. Lo único es que todo esto está en un lenguaje para que las computadoras o máquinas puedan entenderlo. Ahora, vamos a dar otra definición, otros ejemplos, para que quede claro. El modelo OSI, pongamos un ejemplo. Tú quieres conectarte con tu primo que vive en Estados Unidos o en otro país del planeta. Lo que quieres hacer es, por ejemplo, hacer un acceso remoto a su computadora, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un ejemplo de que vamos a usar una aplicación que implementa el modelo OSI. ¿Qué es lo que hace? Primero pasa por una capa que es la capa física, después pasa por la capa de enlace de datos, capa de red, capa de transporte, capa de sección, capa de presentación y capa de aplicación. ¿Todo esto para qué? Para que tú puedas compartir datos con tu primo que vive en el otro lado del mundo. Solamente para eso, para que se establezca una conexión, esa conexión no se caiga, los datos lleguen perfectamente y no haya ningún tipo de problema. Entonces, por favor me pueden escribir si tienen alguna duda. Manuel, puedes estar pendiente para que me diga las preguntas. Sí, estaré tomando notas de las preguntas. Ok, entonces voy a esperar. Todo claro por el momento, creo que nadie tiene una pregunta, puedes continuar. Ok, entonces, como ya lo había comentado antes, el modelo OSI hace todo lo que hace a través de capas. Entonces, las capas son 7, como las pueden ver en la imagen que está en la presentación. La capa física, la capa de enlace de datos, la capa red, la capa de transporte, la capa de sección, la capa de presentación y la de aplicación.
Cada una de estas es fundamental y la de arriba depende de la de abajo. Entonces, no vamos a decir esta definición que está aquí porque vamos a conceptualizarlo de una mejor manera para que podamos entender. Entonces, empecemos con la primera capa, la capa física. Esta es la capa más baja del modelo OSI, es decir, la primera. Es la que se encarga de la topología de red y de las conexiones globales de la computadora hacia Internet. Se refiere tanto al medio físico como en la forma que se transmite la información, es decir, se encarga de que esas cosas deben ser controladas físicamente, por ejemplo, routers, modems, los bits, etc. Lo que nos quiere decir esta definición es que esta capa es la responsable de la conexión. Cuando queremos acceder a Internet y tenemos un cable ETH, ETH es Ethernet, es decir, el cablecito azul que lo conectas desde tu computadora hacia tu modem, y ese es el Ethernet. ¿Qué hacemos? Lo que nosotros hacemos es conectar el cable al router o al modem, ¿verdad? El router o el modem son los que te dan salida a Internet, es decir, los que te brindan una conexión hacia Internet. Y ahí es donde está la capa física, con todos los bits, cables, routers o modems. Entonces, vamos a dar una explicación más clara. El computador no puede conectarse a Internet solo, ¿verdad? Alguien tiene que conectar el computador a la red. Alguien tiene que escribir la contraseña. Alguien tiene que poner los cables. Entonces, por eso es la capa 1, la capa física, porque entra en contacto todo lo que el computador, o sea, todo lo que no está dentro del computador. ¿Me entienden? Espero que me entiendan. Igual vamos a dar otro ejemplo. Vamos a poner el ejemplo de que tenemos un modem, ¿verdad? Un modem, pues ya lo había explicado, la que da salida a Internet. Tenemos un switch simplemente como donde tú extiendes conexiones. Vamos a dejarlo así para no enredarnos. Entonces, vives en una casa de 3 pisos y lamentablemente tú vives en la parte más alta, o sea, en el tercero, y el Internet, el modem o router está en el primero. Ahora, tú no quieres comprar un cable larguísimo que vaya desde el tercer piso hasta el primer piso. Eso sería, bueno, no tan caro, pero igual no debería ser así. ¿Qué se puede hacer? Se puede adaptar un switch al segundo piso. Entonces, ¿cómo va el switch? El switch lo conectas al modem o al router. Entonces, ese switch ya tiene acceso a Internet. O sea, ya está. Lo que conectas a ese switch va hacia el modem y el modem te brinda una salida a Internet. Entonces, ese switch lo ponen en el segundo piso. Entonces, los del segundo piso conectan su computadora a ese switch y apenas lo conecten, listo, ya tienen Internet. Y los del tercer piso, nomás bastaría con que compren un cable medio larguito y lo conecten a ese switch que está en el segundo piso y listo. O sea, para que les brinde conexión a Internet. Esa sería la capa física, porque nosotros estamos hablando de cables, los bits que se transmiten a través del cable para que la conexión sea estable, los routers, modems y switch. Entonces, por favor, ¿pueden decirme si quedó alguna duda, Manuel? Por el momento ninguna, puedes continuar. Vale. Pasemos a la capa 2, la capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos es la responsable del intercambio de datos entre un host cualquiera y a la red que permitiendo una correcta comunicación entre las capas superiores, la de red, transporte y aplicación, y el medio físico de transporte de datos. Su principal objetivo es la de proveer una comunicación segura entre dos nodos pertenecientes a una misma red o subred. Para ello se encarga la notificación de errores, de la topología de red y el control de flujo de la transmisión de tramas o datos. Diciendo de una manera mucho más fácil, es la capa que se encarga de asignarte una dirección IP local o una dirección MAC para que te puedas conectar a tu router, de manera que puedas tener acceso a Internet. También es la que nos permite conectarnos con los computadores que están en nuestra red de manera segura. Un ejemplo, cuando necesitas compartir exactamente datos. Yo creo que aquí todos nos ha pasado que queremos desde nuestra computadora conectarnos a la computadora de la otra habitación y compartir información para no tener que utilizar una memoria en caso de que no tengamos. ¿Qué hacemos? En Windows, por ejemplo, nomás es de que accedamos como a eso, es como un menú, sí, que es como red global o algo así, que nos permite
con el usuario y contraseña del equipo que está en la otra pieza, nosotros accedemos a él y ya estamos en el disco de él. Podemos bajar información, copiar, descargar, etcétera, lo que sea. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo eso, eso es seguro. ¿Por qué es seguro? Porque nosotros estamos en nuestra misma red, como decíamos acá. Comunicación segura entre dos nodos pertenecientes a una misma red. Nosotros no estamos saliendo a internet, nosotros lo estamos haciendo localmente. Y eso es lo que permite la capa de enlace de datos. Una comunicación entre los equipos locales, es decir, la computadora de tu pieza, la de tu madre, la de tu padre, la de tus primos, etc. Y la que, por ejemplo, para podernos conectar a un router nosotros necesitamos una identificación, porque el router necesita saber, bueno, ¿y quién es este? Entonces, ahí es donde la dirección MAC. La dirección MAC es una dirección física que es única para cada computadora. Lo que hace esta es, por ejemplo, una vez yo conectado a internet, es la que se encarga de regular cómo yo envío los datos de una manera rápida, prioritaria, etcétera. Lo de prioridad lo puedes configurar en tu router. Puedes poner que la prioridad sea para este computador, o puedes hacer en procesos, es decir, que la prioridad la tenga aplicaciones como Netflix, juegos, etcétera, para que te coja más rápido. Quiero ver si tienen alguna pregunta de esta capa. De momento puedes continuar. Vale. Sí. Vamos a pasar a la capa de red, o la capa 3. Esta se encarga de identificar el enrutamiento existente entre una o más redes. Las unidades de datos se denominan paquetes y se pueden clasificar en protocolos enrutables y protocolos de enrutamiento. No se preocupen por esto de enrutables y enrutamientos, es fácil de entender. El router es el enrutador, ¿verdad? ¿Qué hace el enrutador? El enrutador nos permite una salida a internet. ¿Qué pasa con esos paquetes? Que esos paquetes son los que van a ir a internet, ya sea una petición para entrar a YouTube, una petición para entrar a Facebook. Eso no tienen que preocuparse. Un poco más resumido, podemos decir que el objetivo de esta capa es que los datos lleguen desde el origen hasta el destino, estén o no los equipos conectados. ¿Cómo se hace? Los dispositivos que nos facilitan esta tarea se llaman encaminadores o enrutadores. En inglés y más conocidos serían routers. Yo, por ejemplo, siempre los he conocido como routers. En este nivel se realiza el direccionamiento lógico y la determinación de la ruta de los datos hasta su receptor final. Para ser más precisos y mucho más entendible, esta capa se encarga de asignarnos una dirección IP para que nos podamos conectar con X nodo. A nodo le podemos sinónimo de sistema, computadora, etc., servidor u otras cosas, para poder compartir, mandar o recibir información. Vamos a explicarlo de una manera más sencilla. La capa de red nos permite a nosotros literalmente lo que ya es conectarnos en internet. O sea, ya no estamos hablando de nuestra casa, no, ya estamos hablando afuera, una conexión global. ¿Cómo nosotros hacemos para podernos conectar hacia afuera? Me imagino que muchos de ustedes conocerán la famosísima IP, que significa Internet Protocol. Perfecto, eso es un identificador que se nos da a nosotros, o se le da al router, que en este caso sería un encaminador, enrutador, y él se encarga de darnos a nosotros esas direcciones. Él nos da una dirección local, como ya lo habíamos dicho en la capa de enlace de datos, pero nosotros al conectarnos de nuestro computador que tiene una IP local al router y del router ir hacia internet, ya estamos con una IP pública. ¿Qué es una IP pública? Una IP pública es algo único que tiene cada router. Ninguna otra persona, computador o cualquier cosa puede tener la misma IP pública que tienes tú. Entonces, aquí se te asigna la IP para que tú puedas salir a internet, para que tú puedas mandar y recibir peticiones. Es decir, la que te asigna a ti una IP. ¿Alguna duda hasta ahora? Viendo el chat, ninguna. Les recuerdo a todos los compañeros que pueden fijar sus dudas en la parte inferior izquierda donde se aprecia el chat. Puedes continuar. Vale. Vamos a la capa. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que le estaba contando. Aquí podemos ver 6 computadoras, laptops para ser precisos. ¿Qué pasa con eso? Están conectadas, ¿verdad? Ven que cada una
está conectada con la otra, y las de abajo está conectada con la mitad de arriba, y así sucesivamente. Lo que nos importa a nosotros, lo más importante es eso que dice direccionamiento IP e Internet. Todas esas computadoras tienen una dirección local, 192.168.0.1, etcétera. Pero a la hora de salir acá a este otro laptop grande que dice Internet, se nos asigna una IP pública. Una IP pública con la que nosotros somos identificados en Internet. Con la IP local, el router nos identifica a nosotros, ¿no? Por ejemplo, ese es el portátil de la mamá, ese es el portátil del papá, del primo, etcétera. Allá en ese otro computador, no, en ese computador dice, listo, este es esta IP, este router, este ICP. ICP significa proveedor de servicio. Un ejemplo, acá en Colombia sería Movistar, Claro, en México sería Telmes y así, los que prestan a nosotros el servicio. Entonces, cuando nosotros ya salimos se nos asigna una dirección IP pública. Mientras que si nosotros estamos localmente, o sea, sin salir a internet, tenemos una IP local. Esa es la diferencia entre IP local e IP pública. IP local, como se nos conoce dentro de la red, IP pública, como se nos conoce en internet. Pasemos a la capa 4, la capa de transporte, y dice así. Es la capa encargada de efectuar el transporte de datos de la máquina origen a la del destino, independientemente del tipo de red física que esté utilizando. Este transporte se efectúa a través de dos protocolos bastante comunes, TCP y UDP. Uno envía la conexión de manera segura y puedes estar seguro de que la información va a llegar, mientras que el otro tiene una gran velocidad de transmisión, pero la información se puede perder en el viaje. Ahora, como ya lo hemos hecho en los anteriores, vamos a explicar de una manera mucho más clara para que todos podamos entender y no quedemos con dudas. En la capa de transporte, como su nombre lo indica, lo que haces es transportar. Vamos a poner un ejemplo. Tienes una caja y debes llevarla al banco. Tú eres el paquete y la caja son los datos, pero ¿cómo haces para llegar al banco? Lo más probable es que tomes un transporte público, lo uses. Ese bus, tren, taxi, Uber, lo que haya en tu ciudad. Ese sería el medio de transporte. Es decir, el bus sería la capa 4, capa de transporte, porque ahí te vas a transportar. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo. Ya les voy a explicar todo. La capa de transporte, ¿qué hace? Nosotros necesitamos, ya vimos que nos conectamos al computador de nuestro primo en Estados Unidos, ¿no? Nos conectamos allá. Nosotros queremos mandarle datos. ¿Cómo le vamos a mandar datos? O sea, ¿cómo se envían los datos? Se envían a través de la capa 4, capa de transporte. La capa de transporte lo que hace es, ok, quiero mandarle todos estos datos. Por ejemplo, 1000 carpetas. Pero entonces esos datos se empaquetan y se envían en algo llamado paquete. Entonces, lo que nosotros le estamos enviando es un paquete que después allá a él se le van a ver como carpetas, o una carpeta que nosotros hayamos metido todas las demás. ¿Cómo se realiza esto? O sea, ¿cómo funciona esto por debajo? A través de dos protocolos comunes, TCP y UDP. ¿Qué pasa con TCP y UDP? Porque hay dos y porque no hay uno solo. O sea, debería haber uno solo, y sí debería haber uno solo, pero lastimosamente siempre hay más, siempre hay demás. Entonces, ya vimos en el slide anterior que uno era seguro y el otro lo mandaba rápido, pero inseguro. TCP es el más utilizado y el que la envía seguro. ¿Qué pasa con TCP? TCP, tú a la hora de mandar paquetes puedes estar seguro de que si los paquetes no llegan por una mala conexión, de la red, porque la otra persona no está conectada, etcétera, una vez esa otra persona vuelva a estar online, se lo va a mandar. O sea, no, los datos no se van a perder. Se va a hacer un reset de la información y ese reset va a quedar desde donde se cayó la conexión. Es decir, como si estuviéramos jugando, no sé, Mario Bros. Y entonces pasamos la parte 1, parte 2 y morimos. Cuando revivimos no quedamos en la parte 1, no, quedamos en la parte donde nosotros nos morimos. Eso mismo hace TCP, pero con la información, con los datos, con los paquetes. UDP, ¿qué hace UDP?
UDP manda la información rapidísimo, o sea, eso es un rayo. Pero ¿qué pasa? Que si en ese momento uno de los dos llega a faltar a faltar por cualquier razón, se desconectó, no sé, hasta ahí llegó. Dígale adiós. O sea, tiene que hacerlo desde cero otra vez. ¿Por qué? Porque estos paquetes, lo importante es la velocidad. Pero si tú no los recibes, ya va listo, o sea, valieron esos paquetes, ya envíalos otra vez. Cosa que no pasa con el TCP. Aquí podemos ver dos estrellas, dibujos de Paint. La primera 192. Bueno, una dirección IP pública y la otra dirección IP pública. La primera estrella son ustedes. La segunda estrella es su primo al otro lado del mundo. El protocolo que van a utilizar es TCP y van a enviarle datos. ¿Cómo funciona? Ustedes ponen que le van a enviar datos. Un ejemplo, le están enviando un email. Le mandan el email. El email utiliza la capa de transporte, o sea, entra a la capa de transporte y en la capa de transporte utiliza el protocolo TCP y sigue el camino hasta llegar a la estrella, en este caso, su primo del otro lado. Y eso se llama transmisión de datos. Quiero saber si queda alguna duda. Sí, tenemos una duda en el chat de parte del usuario ED. Pregunta, ¿TCP tiene algún tiempo máximo para poder reenviar los datos? Eso pasa, pues, por ejemplo, si yo le estoy mandando datos a otra persona y esa persona se desconecta, lo que toca esperar es que esa otra persona se vuelva a conectar. Entonces, la espera no sería tanto de cuánto se demore el protocolo, sino cuánto se demore la otra persona en aceptar, cuánto se demora la otra persona en ponerse online de nuevo, a recibir ese paquete. Por ejemplo, em, una videollamada. Estoy yo en videollamada con ustedes y por desgracia a algunos se le da la conexión. La videollamada sigue, yo sigo hablando, yo sigo aquí con mi presentación, la otra persona no. Pero eso no quiere decir que porque esa persona se haya ido, yo, pum, cancelé mi presentación. No. La demora es que la otra persona vuelva para que vuelva a ver la presentación. O sea, entonces depende de la otra persona cuando se vuelva a conectar. Entonces, ¿otra duda? Puedes continuar. Vale. Pasemos a la capa 5, que es la capa de sección. Esta capa es la que se encarga de mantener y controlar el enlace establecido entre dos computadores que estén transmitiendo datos de cualquier índole. Por lo tanto, el servicio provisto por estas capas es la capacidad de asegurar que, dada una sección establecida entre dos máquinas, la misma se pueda efectuar para las operaciones definidas de principio a fin, reanudándolas en caso de interrupción. En muchos casos, los servicios de la capa de sección son parcial o totalmente prescindibles, o sea, importantes. De nuevo, vamos a explicar de una manera más entendible. La capa de sección lo que nos brinda es una estabilidad en la conexión que ya hemos establecido con X host o X computadora, etc. Esta capa es muy importante porque es la que nos mantiene online. Si por alguna razón esta conectividad llega a caer, esta capa lo que hará automáticamente es restablecer esa conexión. Claro, si está conectado a internet, como lo habíamos puesto en el ejemplo anterior. Si seguimos con el ejemplo del banco, la capa de sección se daría a la hora de haber tenido contacto con la persona que te recibe la conexión estable entre tú y el cliente, o tú y el banquero. Este ejemplo del banco es lo que vimos en la capa de transporte, que llevábamos el paquete al banco y que le damos propina al chico, ¿verdad? Entonces, la capa de sección es eso que nos mantiene ahí, nos mantiene estable, que esa conexión está bien. Es lo que estamos, por ejemplo, en el ejemplo de la videollamada. Tú pierdes la conexión, ¿cierto? Pero hay una capa de sección que lo que hace es que tú a la hora de ponerte online, de una te vuelves a conectar a la llamada. Entonces, en el ejemplo del banco, podemos ponerlo, tuvimos una conexión, un establecimiento con nosotros, es decir, nosotros que fuimos a llevar el paquete y el chico que no lo recibió. ¿Por qué? Nosotros, primero que todo, tuvimos que decirle a quién iba el paquete, nuestros datos, nuestros números,
qué otra persona lo puede recibir en caso de que esa persona no, dónde nos pueden contactar si ese paquete se llega a perder, cómo podemos recuperarlo, etcétera. Entonces vamos a dar otro ejemplo más claro. Sigamos con el ejemplo del primo del otro lado del mundo. Estamos mandándole, ya nos conectamos a él a través de una aplicación de escritorio remoto, es decir, nosotros podemos ver todo lo que él está haciendo. Ya le mandamos los datos, pero pasa algo, que nuestro internet está medio malo y estamos teniendo muy poquita, pues estamos perdiéndolo literalmente. O sea, ya se nos está acabando el ancho de red. Entonces, ¿qué pasa? Esa sección se nos va a perder. Entonces, a la hora de que nosotros estamos perdiendo esa sección, pero nosotros, el internet se vuelva a mejorar, debería haberse caído. O sea, si tú estás perdiendo la conexión, pum, conexión rechazada. Y sí, tal vez se salga eso. Pero entonces, ¿qué pasa? Que la capa de sección lo que nos permite es volver a restablecer esa conexión, dar un reset. O sea, ya no necesitamos volver a poner que login, contraseña, no, nada de eso. Ya damos un reset porque nosotros ya estamos identificados como que estábamos ahí conectados. Pero de un momento a otro, pum, se nos cayó la red. Entonces, no, venga, yo lo conozco a usted, este puesto es suyo y aquí está usted. Entonces, quiero saber si alguien tiene alguna duda. Sí, hay una duda de parte del amigo Alejandro Pineda. Él pregunta, relacionado a la duda anterior, respecto al tiempo máximo para poder reenviar los datos, ¿cuál sería la condición en un VPN o en un proxy? Ok, si estás conectado a un VPN o a un proxy, ya depende también, todo eso depende de tu internet, porque el proxy va a estar online, el proxy va a estar arriba. El problema es tu computadora, es tu internet. ¿Por qué? Porque los datos tuyos pasan al VPN. Todo tu tráfico de red pasa al VPN. Y lo que no se sabe es qué otro tráfico hay en ese VPN. Entonces, si tu conexión se pone lenta es porque estás pasando todo ese tráfico al VPN, ¿me entiendes? Por eso siempre cuando te conectas a un VPN público o una aplicación de VPN, tu internet se pone algo lento, porque estás conectándote a algo que probablemente hay muchas personas ahí. En caso a la hora de, bueno, lo que me estaba preguntando del tiempo de restablección de los datos, depende de dos factores. Tu internet, ¿por qué? Porque el daño puede haber sido tu internet, que pum, lo apagaron. Y el segundo puede ser de la VPN, o sea, el servidor, que se colapsó. Entonces, en caso de que sea tu internet, ¿qué pasa? A la hora de volverlo a conectar, tú te tienes que conectar de nuevo con la VPN. Normalmente, siempre lo tienes que hacer. No va a ser que, no, de un aprendiz de internet y pum, ya estás en una proxy. Eso tendrías que configurarlo. O sea, tendrías que entrar a la configuración de tu router o modem y poner que la conexión sea a través de un proxy. Y en caso de que estés utilizando una aplicación independiente, instalado en tu sistema, pues tendrías que volverte a conectar. En caso de ser el problema que el problema lo tenga el proxy, el servidor o lo que sea que te esté prestando la conexión, tendrías que esperar a que lo reparen o a que el tráfico baje, porque pues no puedes simplemente sacarlos a los demás porque todos están pagando por esa conexión, en caso de que se apaga, claro. Eh, ¿Otra duda? Por ahora no, puedes continuar. Vale, entonces vamos a pasar a la capa de presentación o la capa 6. El objetivo es encargarse de la representación de la información, de manera que, aunque distintos equipos puedan tener diferentes representaciones internas de caracteres, los datos lleguen de manera reconocibles. Esta capa es la primera en trabajar más el contenido de la comunicación que el cómo se establece la misma. En ella se tratan aspectos tales como la semántica y la sintaxis de los datos transmitidos, ya que distintas computadoras pueden tener diferentes formas de manejarlas. Por ejemplo, un sitio web puede adecuar la presentación de sus datos según se acceda desde un computador convencional, una tableta, un móvil, un iPhone, etc. Pongamos un ejemplo más diferente y más entendible para esta capa. Yo acabo de crear una página web y la hice
un diseño responsive. Diseño responsive es que se adapte a todo, a dispositivos móviles, a tabletas, etc. En este momento yo les mando la URL de la página, ¿verdad? Pero tú no tienes la computadora a la mano, tú tienes el celular, porque en la computadora estás ocupado, la computadora está ocupada y tú tienes el celular. Lo que harás es abrir la página desde tu celular, lo cual la información de la página se te va a representar de una manera que tu dispositivo móvil pueda entenderlo. ¿Aún no entiendes? Ok, vamos a dar una explicación más. Estamos en un tribunal de justicia en otro país con un idioma y no lo sabemos, o sea, no sabemos el idioma. Estamos ahí porque, no sé, nos denunciaron o nosotros denunciamos. ¿Qué podemos hacer? Puede haber un traductor intermedio. En este caso, el traductor va a representar la información de una manera que el juez y las demás personas puedan entender. Por ejemplo, Estados Unidos y yo no sé inglés y solamente es español. Debe haber una persona que al yo hablarle a él en español, él va a traducir para todos en inglés. Segunda, puede haber un traductor dentro de un micrófono que tengamos, de manera que el micrófono automáticamente va a traducir lo que decimos a los demás que están en la sala. Esto se ve más que todo, lo he visto en películas. En la vida real casi no lo he visto. Te pones un micrófono y cuando hablas, eso que hablas se transforma a otro idioma. De una pasa a hacerlo en inglés. Entonces, eso es una capa de presentación de información. Nosotros estamos presentando la información de manera distinta hacia las demás personas. Un ejemplo, otro ejemplo. Para los de aquí que tengan instalado Parrot o cualquier sistema operativo, ustedes pueden ver que a la hora de ustedes instalarlo, cuando compraron su computador, cuando formatearon el disco, estaban instalando otro sistema operativo, ustedes les tocó poner el idioma, ¿verdad? Tocó elegir qué idioma querían. Esa es una presentación de información. ¿Por qué? Porque dependiendo del idioma, ese mismo idioma va a tener tu sistema. Entonces, la información se va a presentar según tus preferencias, ya sea español de España, inglés estadounidense, inglés canadiense, inglés de Reino Unido, etc. Aquí podemos ver una imagen, está algo fea, pero lo que puede conseguir. Dice, convierte los datos de la red al formato requerido por la aplicación. Entonces, vamos a poner un ejemplo de una aplicación. Vamos a poner ejemplo de algo que nos traduzca fórmulas matemáticas. ¿Qué pasa? Nosotros al tomar una famosa es Photomat, no funciona así con esto que lo estoy diciendo, pero vamos a poner el ejemplo. Cuando tú tomas una foto a la operación matemática, ¿qué es lo que está haciendo? Esa información que tú tienes ahí en el cuaderno, porque es tu tarea, la estás transmitiendo a la aplicación. Se la estás presentando de una manera, bueno, se la estás presentando a través de cámara, ¿no? A través de foto. Entonces ya adentro, él hace unos algoritmos para reconocer eso. Y a ti la información se te presenta de manera clara, o sea, te sale la operación y te sale la solución. O sea, se te está presentando de una manera diferente a cómo él la recibe. Entonces, ¿hay alguna duda? Sí, hay una duda. El amigo Alejandro Pineda pregunta, ¿capa es la presentación? ¿Tiene que ver la calidad? Sí, en la capa de presentación tiene que ver la calidad. Por ejemplo, en YouTube. En YouTube tú puedes elegir la calidad que quieres ver el video, dependiendo de cómo esté. Es decir, el video se te puede presentar en calidad 240, 480, 720, 1080 y más allá. Entonces, tú eliges qué calidad quieres ver. Se te presentan varias opciones, es decisión tuya cuál quieres ver. Entonces, sí está la calidad. ¿Alguna otra pregunta? Por ahora no, puedes continuar. Vale, entonces vamos a pasar a la última capa, una capa que enreda a muchas personas y es la capa de presentación. La capa de presentación ofrece a las aplicaciones la posibilidad de acceder a los servicios de las demás capas y define los protocolos que utilizan las aplicaciones para intercambiar datos, como correo electrónico, y ahí hay algunos ejemplos de los protocolos, gestores de base de datos y servidores de ficheros, otro ejemplo, que es el FTP. Hay tantos protocolos como aplicaciones distintas y puesto que continuamente se desarrollan nuevas aplicaciones, el número de protocolos crece sin parar.
Vamos a poner un ejemplo utilizando una aplicación. Cuando abres tu League of Legends, caso de que estés en Windows, porque en Linux no lo han puesto, tú estás interactuando con el juego, ¿verdad? Tú abres, aparece el cliente, haces tu login, le das jugar, le das uno para todos, iniciar partida y bueno, todo lo demás. Pero si bajamos un poco más, el juego estaría en contacto con la capa de aplicación sin que nosotros podamos verla, o sea, ver ese contacto que tiene. Vamos a ponerlo más claro. Sigamos con el ejemplo de League of Legends. Tú abres League of Legends, ¿verdad? Pero ¿qué pasa por debajo? Por debajo lo que pasa es que ese cliente que tú estás abriendo, ese cliente que tú ejecutaste, se está conectando a otros servicios. Puede ser el protocolo IP, que es para reconocer, el protocolo TCP, que ya vimos que era para transmitir información, y otros protocolos, ya sea para que pueda haber calidad, para que no se congelen las cosas, etcétera. Eso utiliza miles de protocolos. Entonces, eso es lo que hace la capa de aplicación. Si tú creas una aplicación, lo que haces es conectarla a los demás servicios que hay. Entonces, aquí en esta definición nos muestra el ejemplo del correo electrónico. Y sí, el correo electrónico es un ejemplo de capa de presentación. ¿Por qué? Porque yo les voy a mandar un correo, ¿cierto? En el momento en que yo les mando el correo, ¿qué es lo que hace Gmail? Vamos a poner Gmail en este ejemplo. Lo que hace Gmail es crear una llave pública y lo manda al servidor de Gmail, ¿cierto? Eso se guarda ahí. Cuando ya esté guardado ahí, lo que hace es identificar hacia quién va el correo, o sea, el destinatario, y con esta misma llave pública se lo manda. ¿Qué está pasando ahí? Lo que está pasando es que Gmail se está conectando a diferentes servicios. En este caso podemos ver que un ejemplo es SMTP, que significa Simple Mail Transfer Protocol. Lo que hace esto es simplemente a quién va dirigido. ¿Cómo lo mandamos? Mandémoslo, pero a esta persona. Ahí hay otros protocolos que se utilizan en Gmail, por ejemplo. Está el POP, que es exactamente que se va a guardar en la bandeja, en este caso que estamos hablando de Gmail, de la otra persona, pero también se va a guardar en la mía, porque si tú mandas un Gmail, puedes ver en la bandeja de enviados que ahí aparece, y después le va a llegar a la otra persona. Entonces, ¿qué está haciendo en realidad? Está accediendo a servicios, está utilizando protocolos para poder realizar esa presentación de la información. Entonces, ¿hay alguna duda? Por ahora ninguna, puedes continuar. Ok, entonces aquí hay un ejemplo de la capa de aplicación. Lo que podemos ver que dice en la parte verde es manejos de IPs, protocolo HTTP, protocolo SMTP, protocolo Telnet y protocolo SNMP. Vamos a explicar los dos primeros. ¿Qué pasa con el manejo de IPs? Se representa se utiliza como una capa de aplicación, o sea, ese servicio. Sí. Cuando tú entras a cuál es mi IP.com, ¿qué pasa ahí? Te aparece cuál es tu IP, ¿verdad? ¿Qué está pasando en realidad por debajo de eso? Que hay una capa de aplicación que lo que hace es utilizar el servicio del protocolo IP para, según con tus permisos, mostrarlos en la página. Entonces ahí se está manejando ese servicio a favor de la página, para que te lo pueda mostrar, obviamente. Y ahí también pasa la capa de representación, ¿no? Se te demuestra solamente en números tu dirección exacta, 192.168. Bla bla bla. Protocolo HTTP. Protocolo HTTP o Hypertext Transfer Protocol es como se presenta la información, la conexión entre cliente y servidor. Entonces, esto pasa en casi todo internet. Cuando te conectas a una página, ¿qué es lo primero que te sale? HTTPS // ¿verdad? Y ahí para allá www. Bla bla bla. Lo que está haciendo es utilizar el servicio HTTP para que puedas establecer una conexión con ese, no sé, con esa página que vayas a ver, ejemplo, youtube.com, pero en realidad estás escribiendo HTTPS
www.youtube.com. Entonces, youtube.com está utilizando el protocolo HTTP o el servicio HTTP para brindarte a ti una conexión con ellos, para que tú puedas ver el contenido, para que YouTube te presente el contenido de una manera, ¿cómo se dice? Bueno, que te lo presente en video, una manera interactiva. Entonces, hay otro famoso, bueno, viejo pero famoso, que es Telnet. Pueden verlo ahí. Telnet es como de shell, para conectarnos a una shell de, puede ser remoto, local, lo que sea. Actualmente se utiliza SSH, pero pues Telnet aún sigue siendo vigente. ¿Qué pasa con ese protocolo? Que nosotros podemos usar diferentes clientes, como lo puede ser el más famoso, creo que todos lo conocen, es PuTTY. PuTTY es un cliente SSH. ¿Qué es lo que hace ese cliente? Nosotros, al poner una dirección IP, un usuario y una contraseña, lo que hace es que nos va a conectar a ese host, a esa dirección IP que pusimos, y nos va a loguear con ese usuario que pusimos y las credenciales. Entonces, ¿está utilizando el servicio Telnet? Sí. ¿Por qué? Porque se está conectando desde el host A al host B a través de Telnet, y en medio está en funcionamiento esa aplicación, ese cliente. Entonces, ¿hay alguna duda? De ninguna, puedes continuar. Ok, entonces, este ya es el último slide, pero este es bastante importante. ¿Por qué? Porque lo vamos a orientar a ethical hacking. Aquí, como pueden ver, bueno, este no está orientado a ethical hacking, creo, pero igual, vamos a orientarlo. Aquí podemos ver un resumen de todo lo que hemos visto, ¿cierto? Ahí dice, en la primera podemos ver que dice physical, está la media, la señal y los binarios de transmisión. Como ya habíamos visto, ahí es donde entran los bits y los cables. Aquí podemos ver varios cables, DSL, SDH, eso ya podría ser parte de otro webinar. En el data link, en la capa 2, podemos ver que aparece Ethernet, está de primerito. Después está una red de tecnología. Después aparece algo que se llama MAC, que era lo que les estaba hablando, que primero te identificas a ti, o sea, te identificas en la red local para poder salir a internet, para que tu router te pueda a ti verificar que sí estás dentro de esa conexión, que sí existes, que eres válido. Nos aparece algo como Fibra Channel, pues eso está ahí. Y vamos a la 3, donde dice IP, ARP, IPsec y otras cosas. Ya lo hemos hablado, lo de la IP. La IP lo que nos permite es conectarnos, mandar datos, salir a internet. La de transporte, podemos ver que dice TCP, UDP, SSL, TLS, CSTP. TCP ya lo habíamos explicado, UDP también lo explicamos, TLS y SSL son protocolos de encriptación a la hora de nosotros conectarnos con las páginas web. Por eso ustedes siempre ven que normalmente en casi todas aparece HTTPS. Lo que quiere decir es HTTP TLS. O sea que hay una conexión la cual está encriptada entre cliente y servidor. Ahora, eso no nos va a decir que estamos seguros, ¿no? Está diciendo que se supone que la conexión está siendo encriptada, pero puede haber otra persona que la está, no sé, está capturando toda esa información. La capa de sección dice establecimiento de sección en TCP, SIP, RTP, RPC. Ahí todo eso solamente es para tener una conexión estable. No se enreden con eso. Presentación dice reconocimiento de datos HTML, doc, JPG, MP3, sockets, etc. Esto era lo que nos estaba diciendo ahorita el compañero de que si la calidad tenía que ver. Aquí podemos, bueno, no está MP4, pero también podríamos poner MP4. ¿Qué pasa? La aplicación, página, lo que sea, nos va a presentar la información o los datos de manera que nosotros vamos a reconocerlo. Si nosotros vamos a un navegador, ¿cómo nos la muestra el navegador? Primero que todo, HTML. Después, ya dependiendo qué haya en el HTML, nos lo muestra. Por ejemplo, puede haber una JPG, una PNG, puede haber un video, puede haber un audio, puede haber hasta incluso un método de conexión hacia otras cosas, como podemos ver aquí dice sockets. La capa de aplicación nos dice
DNS, www, HTTP, P2P, email, POP, SMTP, Telnet, FTP. www ya lo explicamos. Bueno, ese no, pero si explicamos HTTP. P2P significa que la conexión va a ir de lado a lado, o sea, me estoy conectando contigo, solamente estamos los dos. Email POP es lo que explicamos, que primero se guarda en nuestra bandeja, después va a los servidores, de los servidores va a la bandeja de la persona que se lo queremos enviar y utilizamos SMTP para hacerlo. Lo de Telnet ya lo explicamos con el cliente de Telnet o cliente de SSH. Y FTP es más para transmisión de archivos. Significa File Transmission Protocol, creo. Eso se utiliza para transmitir archivos. O sea, se va en el servicio 21, si mal no estoy. Eso también se representa como una aplicación. O sea, podemos utilizar una aplicación que lo que nos permite es mandar archivos, lo que queremos enviar, desde este lado a este lado. Usualmente lo hacen con máquinas virtuales, por ejemplo. No, quiero que mi máquina virtual, quiero enviarle a mi máquina virtual de Parrot esta presentación del webinar. Entonces se utiliza un cliente FTP, más conocido es FileZilla, creo que se llama. Y entonces conecto, o sea, digo que lo quiero mandar a mi máquina Parrot y simplemente lo mando. Y pues aquí abro la sección de preguntas. Pueden preguntarme cualquier cosa, de cualquier capa, de cualquier slide. Entonces voy a estar pendiente. Sí, vamos a habilitar una ronda de preguntas. La pueden realizar por voz, levantando su mano. En la parte inferior izquierda van a ver el icono de una pequeña mano que pueden utilizarlo para pedir el uso de la palabra. Si están desde el teléfono, simplemente pueden desbloquear el micrófono y hablar. Por lo visto no tenemos ninguna pregunta. De nuestra parte queremos dar un reconocimiento especial a Parrot Security CIC, que es la compañía de interés comunitario detrás del sistema operativo Parrot OS, a la comunidad oficial en español del proyecto Parrot, a los usuarios de GUTL, Grupo de Usuarios de Tecnologías Libres en Cuba, y a la UIC, Unión de Informáticos de Cuba, que nos están apoyando con esta iniciativa. Repito, si alguien tiene una pregunta o una duda, puede desbloquear su micrófono y así hace uso de la palabra. Alguien tiene una pregunta mediante el chat. El usuario, el amigo Ede, pregunta: ¿por qué se usa más el OSI que el TCP como referencia? Creo que se está refiriendo al modelo TCP/IP. El modelo OSI, literalmente el modelo TCP es lo mismo que el OSI, solo que un poco más, digámoslo, más lógico, más cortico, más interesante, más difícil de entender. Pero literalmente es lo mismo, solo que en el modelo de referencia TCP/IP, como lo dice su nombre, se hace más énfasis en el protocolo TCP/IP, o sea, protocolo de comunicación. El modelo OSI puede que se use más, tiene razón, en las tecnologías algo antiguas, porque en las nuevas se utiliza más TCP/IP, porque es algo en el cual se tiene mucha confianza, porque se lanzó cuando salió ARPANET. O sea, cuando salió ARPANET, que fue creo que fue una red militarizada, si mal no estoy, que utilizaron los Estados Unidos para cosas militares. Entonces, ellos necesitaban conectar que, por ejemplo, los soldados que estuvieran en el campo pudieran conectarse con el departamento de defensa, con cualquier cosa de por allá. Entonces hicieron eso para poder conectarse el modelo OSI. Entonces ya ellos podían establecer una comunicación. Ya esos soldados se podían comunicar con el departamento de defensa, con el Pentágono, con lo que sea. Entonces yo creo que por eso suele utilizarse más, porque es como más confiable. No veo ninguna otra pregunta. A Ede le gustaría tomar la palabra, puedes hacerlo, puedes proceder. Recuerda desbloquear tu micrófono.
Ah, dice que se equivocó. Ok, entonces te quedó claro. O sea, los dos se utilizan, solo que uno tiene más ventajas que el otro y desventajas. Por ejemplo, el modelo de referencia TCP/IP es un poco más lento. Bueno, dice que le quedó claro y nadie más tiene preguntas. Entonces yo creo que ya se acabaría este webinar. Terminó pues diciendo que pueden encontrarme en Telegram con ese usuario que tengo ahí si necesitan ayuda, si necesitan aclarar algún tema relacionado a este webinar. Para cualquier cosa me pueden escribir. Excelente, bueno, hemos finalizado. Muchísimas gracias por su atención. Les repetimos, esta es una iniciativa conjunta de la comunidad oficial del proyecto Parrot, que es la comunidad que hace todas estas actividades. Siguen nuestros webinars, por favor revisen el cronograma que está en video también en nuestra página de Facebook y lo estaremos compartiendo por todas las redes sociales, además de Facebook. Y bueno, cada vez que venga un webinar nuevo, vamos a estarlo compartiendo específicamente lo que corresponde en Telegram, en Facebook, en Twitter, en todos. Así que les agradecemos mucho su atención y por favor asistan a los próximos y estamos completamente a la orden. Gracias. Muchas gracias por asistir.